Almohadilla. Cuando cobraba el alquiler, el millonario se sorprendió al ver a una niña cosiendo exhausta. El sol de la tarde se filtraba débilmente a través de la única ventana del pequeño apartamento, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire como diminutas estrellas. En ese rayo de luz, encorvada sobre una máquina de coser antigua, se encontraba Lucía, una niña de apenas 10 años. Sus pequeños dedos, ya marcados por pinchazos de aguja, se movían con una destreza impropia de su edad mientras cosía lo que parecían ser uniformes escolares. El constante zumbido de la máquina era el único sonido que rompía el silencio del deteriorado edificio ubicado en uno de los barrios más pobres de Madrid. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban un cansancio que ningún niño debería conocer, pero también una determinación inquebrantable que contrastaba dolorosamente con su frágil figura. Alejandro Vega, propietario de medio centenar de edificios en la ciudad y con una fortuna que crecía cada día, había decidido visitar personalmente algunas de sus propiedades ese día. No era su costumbre, normalmente enviaba a sus administradores para cobrar los alquileres atrasados, pero algo lo había impulsado a salir de su lujosa oficina en el centro financiero. Quizás era el aburrimiento, o tal vez una vaga sensación de desconexión con el mundo real después de años viviendo entre cifras y contratos. Con su traje impecable de 3 piezas y zapatos italianos que costaban más que 3 meses de alquiler en aquel edificio, Alejandro desentonaba completamente en aquellas escaleras desgastadas por el tiempo y la pobreza. Cuando llamó a la puerta del apartamento 3B, esperaba encontrarse con la señora Martínez, una viuda que llevaba 2 meses de retraso en el pago. Lo que no esperaba era que la puerta se abriera revelando a una niña pequeña con ojeras profundas y una mirada de adulto. Mi mamá no está, señor. Está en el hospital cuidando a mi hermano pequeño. Tiene neumonía, explicó Lucía con una voz suave pero firme, sin rastro de miedo ante el imponente hombre que tenía delante. Volveré mañana, dijo ella con una seguridad desconcertante, para entonces habré terminado estos uniformes y podré pagarle al menos la mitad del alquiler. Alejandro, desconcertado, dio un paso dentro del apartamento sin esperar invitación. Fue entonces cuando la vio, la máquina de coser, los montones de tela, los dedos enrojecidos de la niña, y sobre todo, aquella mirada de agotamiento mezclada con una dignidad que lo dejó sin palabras. ¿Tú estás haciendo esto sola?, preguntó, incapaz de ocultar su sorpresa. Lucía sintió con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo que una niña de su edad estuviera trabajando en lugar de jugar o estudiar. Desde que papá murió el año pasado, ayudo a mamá. Ella me enseñó a coser, y ahora que está con Miguel en el hospital, tengo que terminar el pedido. Son 20 uniformes para el Colegio San Martín, y pagan bien. Algo se quebró dentro de Alejandro en ese momento. Recordó su propia infancia privilegiada, los juegos, los veranos interminables, la seguridad de saber que nunca le faltaría nada. Contrastó esos recuerdos con la realidad de esta niña, que hablaba de responsabilidades y deudas con la seriedad de un adulto. Se sentó lentamente en una silla desvencijada, sintiendo que el peso de su riqueza, que siempre había considerado un logro, se convertía repentinamente en una carga de culpabilidad. ¿Cuánto tiempo llevas así?, preguntó con voz queda. Lucía se encogió de hombros mientras volvía a la máquina. No sé, desde que tengo memoria. Pero ahora es más difícil porque mamá tiene que estar con Miguel. Los médicos dicen que necesita medicamentos caros. Sus pequeñas manos volvieron a moverse sobre la tela con precisión mecánica. Por eso estoy trabajando más rápido. Si termino hoy, mañana podré entregar los uniformes y cobrar. Así podremos pagar los medicamentos y algo del alquiler. La naturalidad con la que hablaba de su situación era quizás lo más desgarrador. Alejandro permaneció en silencio, observando a la niña trabajar. Cada puntada parecía contar una historia de sacrificio y amor familiar que él, con todos sus millones, nunca había experimentado. Pensó en sus propios hijos, adolescentes que se quejaban si no tenían el último modelo de teléfono móvil, que nunca habían conocido la necesidad ni entendido el valor del trabajo.
Pensó en sí mismo, en cómo había llegado a convertirse en un hombre que enviaba a otros a desalojar familias sin preguntarse jamás qué historias se escondían detrás de esos retrasos en los pagos. ¿Vas al colegio?, preguntó después de un largo silencio. Lucía sonrió por primera vez, y esa sonrisa iluminó su rostro cansado con un destello de la niña que debería ser. Sí, por las mañanas. Soy la mejor de mi clase en matemáticas, dijo con un orgullo que conmovió a Alejandro hasta lo más profundo. Quiero ser médica algún día, para poder curar a niños como mi hermano sin que sus familias tengan que preocuparse por el dinero. La inocencia y la nobleza de ese sueño, expresado en medio de tanta adversidad, fue como una bofetada para el millonario. Mientras la tarde avanzaba, Alejandro no se marchó como había planeado. En cambio, se quedó sentado en aquella silla incómoda, escuchando a Lucía hablar de su vida, de su madre que trabajaba en 3 empleos diferentes, de su hermano enfermo, de sus sueños de un futuro mejor. Le contó cómo había aprendido a cocinar a los 7 años, cómo cuidaba de su hermano mientras su madre trabajaba, cómo a veces tenía que faltar al colegio cuando había muchos pedidos de costura. Y todo lo contaba sin autocompasión, sin dramatismo, simplemente como la realidad que le había tocado vivir. Cuando finalmente Lucía terminó el último uniforme, ya era noche cerrada. Sus pequeños hombros se relajaron por fin, y el cansancio acumulado pareció caer sobre ella como una manta pesada. Ya está, suspiró con satisfacción, mañana podré pagarle, señor. Alejandro, que había permanecido en un silencio reflexivo durante horas, se levantó lentamente. Su mundo había cambiado en el transcurso de una tarde. Las cifras en sus cuentas bancarias, los contratos, las propiedades, todo parecía ahora vacío y sin sentido frente a la riqueza de espíritu de esta pequeña. No hace falta que pagues nada, dijo finalmente, con una voz que no reconoció como propia. De hecho, creo que soy yo quien tiene una deuda contigo. Sacó su teléfono y realizó una llamada breve. En menos de una hora, el apartamento se llenó de bolsas de comida, medicamentos para el hermano de Lucía, y un médico privado que se comprometió a visitar al niño en el hospital esa misma noche. La confusión en el rostro de Lucía fue dando paso a una incredulidad esperanzada, y luego a lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas mientras abrazaba los medicamentos como si fueran el tesoro más valioso del mundo. Pero Alejandro sabía que eso no era suficiente. Una ayuda puntual no cambiaría las circunstancias estructurales que habían llevado a esta familia a tal situación. Esa noche, mientras regresaba a su mansión vacía, tomó decisiones que cambiarían no solo la vida de Lucía, sino la suya propia. Al día siguiente, estableció una fundación para apoyar a familias en situaciones similares, comenzando por los inquilinos de sus propios edificios. Reformó completamente su política de alquileres, implementó programas de becas para niños como Lucía, y por primera vez en décadas, comenzó a ver su riqueza no como un fin en sí mismo, sino como un medio para crear un cambio real. La historia de Lucía se convirtió en su brújula moral. Visitaba regularmente a la familia, vio cómo el pequeño Miguel se recuperaba gracias a los tratamientos adecuados, cómo la madre podía por fin reducir sus horas de trabajo para estar más tiempo con sus hijos, y sobre todo, cómo Lucía volvía poco a poco a ser una niña. La vio jugar, reír, dedicar su tiempo a estudiar en lugar de coser, y cada sonrisa de la pequeña era un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias. 5 años después, Alejandro asistió con orgullo a la ceremonia donde Lucía recibía una beca completa para estudiar medicina. La niña exhausta que había encontrado cosiendo se había convertido en una adolescente brillante y determinada, con un futuro prometedor por delante. Tú cambiaste mi vida, le dijo Alejandro cuando la abrazó para felicitarla. Lucía sonrió con esa mezcla de sabiduría antigua y esperanza juvenil que siempre la había caracterizado. No, señor Vega, respondió suavemente, fuimos nosotros quienes cambiamos la suya. Y tenía razón. El millonario que había entrado en aquel pequeño apartamento años atrás, preocupado únicamente por cobrar un alquiler atrasado, ya no existía.
En su lugar había un hombre que había redescubierto su humanidad, que había aprendido que la verdadera fortuna no se cuenta en propiedades o acciones, sino en las vidas que tocamos y transformamos. Lucía le había enseñado que a veces, las lecciones más profundas vienen de los lugares más inesperados, y que la riqueza más valiosa es aquella que se comparte. Mientras veía a Lucía subir al escenario para recibir su reconocimiento, Alejandro pensó en cuántas otras Lucías habría en el mundo, niños obligados a crecer demasiado pronto, cargando responsabilidades que no les correspondían. Se prometió a sí mismo que, mientras tuviera recursos y aliento, seguiría trabajando para que ningún niño tuviera que sacrificar su infancia por la supervivencia. Porque había aprendido, gracias a una pequeña costurera, que el propósito de la riqueza no es acumular, sino iluminar el camino para aquellos que caminan en la oscuridad. Y así, lo que comenzó como un simple cobro de alquiler se convirtió en una transformación profunda, un recordatorio de que a veces, los encuentros más breves pueden tener los impactos más duraderos, y de que la verdadera pobreza no es la falta de dinero, sino la falta de compasión. En el corazón de Madrid, en un pequeño apartamento del edificio 3B, una niña había cambiado el mundo de un millonario con nada más que su dignidad, su esfuerzo y su inquebrantable esperanza en un futuro mejor.